A ver, dame un minuto. Voy a marcar mi hora de inicio. Ya está. A ver, ¿me confirman por favor si se ve la diapositiva? Sí se observa, docente. Ok, chicos. A ver, nos faltaba algunos temas todavía de la semana anterior. Nos quedamos en la entrevista. Luego, como vimos, hay distintos tipos de técnicas o procedimientos, ¿no? De la auditoría forense. Seguro que ustedes también ya lo han visto. Por ejemplo, procedimientos analíticos, que digamos es una de las herramientas que es, te genera de manera más oportuna alguna evidencia. ¿Por qué? Porque los procedimientos analíticos pues están controlados, por ejemplo, en el computador, ¿no? Entonces es muy preventivo. Generas tú algún indicador, entonces te puede detectar algún indicio de fraude, ¿ya? Algún indicio en la auditoría financiera, algún indicio en la auditoría operativa, ¿ya? Por lo tanto es, digamos, como repito, es uno de los procedimientos más oportunos, hasta te puede detectar un fraude en línea. Algún usuario puede estar haciendo algún tema en particular, entonces si se implementa bien este indicador, te va a alertar una bandera roja, por ejemplo. Luego hablamos de la observación, ¿no? Vamos a ver aquí resultados físicos, resultados tangibles, y también podríamos ver pues algún caso en particular, por ejemplo en la toma de inventarios, como ya les comentaba, ¿no? Que podemos ver algún comportamiento inusual, por ejemplo. La entrevista también lo conversamos. Ahora vamos a ver las técnicas de auditoría forense para obtener evidencia, pero en el sentido de asistidos por computadora. ¿Qué quiere decir esto? Hay varios softwares, ¿ya? Por ejemplo, el ACL, que es muy conocido en el mercado. No sé si algunos tienen ya idea de lo que estoy hablando. ¿Esto cómo funciona? Más adelante voy a dar más detalle, pero vamos a hacer, digamos, una introducción. Eh, por ejemplo, tú puedes estar trabajando con la herramienta del SAP en el sistema. Entonces, cuando tú utilizas el ACL, obtienes información de toda la compañía. Entonces, obtienes información financiera, no financiera, presupuestaria, etcétera. Entonces, aquí te permite evaluar, por ejemplo, a un 100% de información, no solamente por muestreo. Entonces, así te estás ayudando de estas técnicas, ¿no? De análisis asistidos por computadora. Entonces, la auditoría, antes casi un 100% se realizaba con procedimientos, digamos, pasados, pero ahora el computador te permite ya realizar auditorías en tiempo real. Ya, si tú lo implementas de forma correcta, te va a alertar algunos riesgos. ¿Qué riesgos, por ejemplo? Ustedes conocen, por ejemplo, en almacén, hay algunos productos o repuestos que pueden vencerse, ¿verdad? O algunos alimentos en un centro comercial tienen cierta cantidad de días para que puedan vencerse. Entonces tú aplicas una minería de datos y luego lo llevas a estas herramientas de auditoría. Entonces aquí te va a alertar, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, los bienes que ya se van a vencer próximos, digamos, a los 10 días. Entonces tú lo tienes ahí ya, por ejemplo, tipo una bandera roja, ¿no? Los que todavía están por vencerse, digamos, pasados los 10 días, y no tienen inconvenientes, le podemos poner una de color verde, por ejemplo.
Entonces, esto te va a permitir, esta herramienta te permite alertar de forma inmediata, ¿no? Si es que algún producto puede vencerse, como les digo, o algún repuesto también puede llegar pues a su fin de vida útil. Entonces, ahí te va a alertar. Para eso te sirve la minería de datos. Entonces, así funcionan estos software, ¿no? Entonces, no sé si ustedes también han tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando haces una operación en el banco, a veces el banco te llama, ¿no? Dice, señor, tú has retirado en forma periódica 2 veces hoy día, por ejemplo, o has hecho una operación inusual, o te menciona, ¿no? Porque has retirado 10.000 en la mañana y en la tarde has retirado 5.000. Entonces te preguntan, ¿tú lo has hecho? Entonces ellos van, digamos, monitoreando, ¿no? En vivo. Entonces tú ya le dirás, ¿no? Si lo he hecho, no lo he hecho, o tengo algunos problemas. Eso es la minería de datos en el caso de técnica de análisis asistida por computadora. El otro ejemplo son los análisis de texto. Entonces, es de manera similar, funciona de manera similar, solo que, por ejemplo, algunos mensajes de publicidad, de comunicados, pueden tener mensajes encubiertos. Entonces, los defraudadores a veces se comunican bajo estos parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, la inteligencia también se comunican bajo estas formas. Entonces también, digamos, son software que te ayudan a detectar qué información podrían estar escondiéndose, ¿no? En este tipo de información. Ok. Ahora vamos a ver la técnica del interrogatorio. Entonces, ya comentamos dos diferencias, digamos, más importantes entre la entrevista y el interrogatorio. La entrevista, su objetivo es conocer a la persona. Entonces, la persona te da detalles de su vida, qué es lo que hace, cuáles son sus gustos, sus preferencias, ¿no? En una entrevista. Cuando la entrevistas de algún proceso, también te da detalles, pero del proceso en sí. En cambio, en un interrogatorio, el propósito es obtener información de un hecho. Por ejemplo, se ha dado un soborno y alguien, por ejemplo, se ha comunicado por el canal de denuncias y te dicen, está sucediendo un soborno en el área tal, no sé, en el área de ventas, en el área de compras, etc. Entonces tú ya tienes cierto indicio que pudiera estar dándose un soborno. Entonces, cuando ya realizas la investigación, realizas una investigación, ¿no? Y si eres auditor forense o realizas temas de riesgos de fraude, tienes que utilizar esta técnica. Entonces, por ejemplo, acá yo les he traído los pasos para hacer un interrogatorio. Tiene 9 pasos, ¿no? Entonces, el paso 1 se llama confrontación positiva. En concreto, esto es que al sospechoso le dices que tú has hecho le dices tal cual, has hecho el delito, ¿no? Porque sabes que intuitivamente ya lo ha hecho o es que la denuncia ya está de esa manera, ¿no? Entonces, simplemente tú le mencionas, ya conocemos el hecho ha sucedido de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema psicológico acá es muy importante, ¿no? Para el interrogado, porque el interrogado ya piensa que tú ya conoces lo que ha sucedido. Luego, el paso 2, tienes que desarrollar el tema. Entonces, tú le mencionas, ¿no? Cómo pudiera haberse realizado ese hecho o ese soborno, por ejemplo. Entonces, tú le mencionas algunos escenarios, ¿no? Has dado dinero de por medio o has hecho este favor, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el paso 2 de un interrogatorio. Ustedes saben que el policía también interroga, ¿no? En una auditoría financiera operativa no utilizas el interrogatorio. En auditoría forense sí lo utilizas, ¿no? El paso 3 es superar las negaciones. Entonces, hay muchas personas, conocen o no,
cómo funciona en el interrogatorio, al final lo van a negar, ¿no? El clásico hecho yo no lo hice. Entonces, ellos inclusive se la creen, ¿no? Que simplemente no lo han hecho. Esto también es algo psicológico, ¿no? A veces suele pasar cuando algunas personas quieren algún pasaje de su vida, no lo quieren aceptar, y inventan, ¿no? Una forma, una alternativa de un hecho. Entonces, con el tiempo, las personas también piensan que ha sucedido como él ha querido, ¿no? Ahora, el paso 4 es atajar las objeciones. A veces el interrogado pues puede hablar ya, se puede distraer y te puede, digamos, irse, no puede seguir hablando del tema, entonces tú tienes que regresarle al tema principal. Ya es, tú tienes que tener la capacidad suficiente para que puedas interrogar a este personaje o a este señor, ¿no? El paso 5 es llamar y retener la atención del sospechoso. Igual, ¿no? El interrogado se puede distraer y simplemente si es experto en estos temas, te puede hablar cualquier tema menos de lo que tú estás investigando. Entonces tienes que llevarlo al objetivo principal. El paso 6 es manejar el humus, ¿no? Pasivo del sospechoso. ¿Qué es esto? Ustedes dirán, ¿no? Es que a veces el interrogador generalmente le presenta una justificación para el delito que ha cometido. Digamos, en algún momento generas confianza con el interrogado y le dices, bueno, pues no, tú habrás hecho esto u otro por alguna necesidad, por ejemplo, económica, o porque has tenido alguna presión de ese tipo, ¿no? Entonces vas generando confianza para que finalmente esta persona te vaya contando realmente lo que ha pasado. Igual, ¿no? Entonces también le muestras escenarios de qué podría haber pasado, que es el paso 7, ¿no? Presentar al sospechoso alternativas. Entonces como digo, se va a tener que tener, la persona va a estar en confianza y te va a dar los detalles de lo que ha sucedido. Luego, cuando ya la persona, digamos, asume ya lo que ha hecho, tú tienes que sugestionarlo para que te cuente el delito, ¿no? A detalle. Entonces, como tú le has mostrado alternativas, el interrogador también te va a decir, ¿sabes qué? Ha sucedido de esta manera, lo otro y el otro, ¿no? Es como que te sucede algo, el primer paso es la negación, ¿no? Luego terminas aceptando todo lo que has hecho, ¿no? Y en la parte final, el paso 9 de un interrogatorio es convertir la confesión oral en confesión escrita. Entonces tú redactas todo lo que te ha comentado y el sospechoso lo lee y lo puede firmar, ¿no? Entonces, digamos, este es el objetivo máximo del interrogatorio. Bajo estos parámetros, como les comento, interroga a un policía, por ejemplo, y tiene muy buena práctica, ¿no? Entonces, los auditores especializados también lo pueden hacer de esta manera. Si tú no tienes un auditor especializado para un interrogatorio, puedes utilizar, pues, a alguna consultora, ¿no? Una consultora externa. Ok, chicos, entonces lo distinto de la auditoría forense, como yo les comentaba, es el interrogatorio y también se utiliza, ¿no? La investigación criminalística. Seguramente ustedes han visto en las películas, se habla de la criminalística, ¿no? Cómo se investiga. Se utiliza más que todo la ciencia física, la química. Ya es puramente matemática, por así decirlo, es pura ciencia, ¿ya? Entonces, la criminalística demuestra un hecho. Demuestra cómo se ha realizado el hecho y a veces reconstruye la secuencia de hechos. Ya, eso es en concreto una investigación criminalística. Entonces, los dos ejemplos que yo les traje acá, los más conocidos para
La investigación de fraude para los ilícitos económicos son las huellas dactilares y la grafoscopía. También lo vamos a ver en video, ya, de qué se trata, cómo se realiza, etcétera, más adelante. Pero ya les voy comentando, ¿no? Las huellas dactilares, pues, es como ustedes ya han visto seguramente en algunas escenas de las películas, donde, por ejemplo, tú tomas algún elemento de un lugar y puedes identificar las huellas dactilares. Ya, tienes que buscar la secuencia. Una vez que encuentras a las personas, hay base de datos, software y todo, para que identifiques a esas personas. La grafoscopía son pruebas de escritura. Porque cuando uno documenta o escribe a mano, tiene una secuencia de hechos, ¿verdad? Y igual que las huellas dactilares son únicos de cada persona. No hay persona que tenga igual huella dactilar, ni tampoco forma de escribir. ¿Ya? Entonces, eso no es problema. Y el problema es que pueden clonarte las huellas dactilares, por ejemplo. ¿No? Entonces, en la grafoscopía también tú puedes analizar, hay algunos psicólogos forenses que te dicen, ¿no? Como tú escribes, si es de forma pausada, utilizas, digamos, una letra más grande que los otros, etcétera. Por eso, digamos, tiene algún comportamiento psicológico, ¿no? Y así te analizan. ¿Ya? Entonces, son temas bien particulares, digamos, de la investigación criminalística. Ahora, estas técnicas, obviamente, no todos los auditores lo conocen, ¿no? Entonces, a veces en una empresa, generalmente, pues cuando tú mitigas el riesgo de fraude, no vas a tener estos conocimientos, digamos, tan específicos, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es asesorarte de las empresas especializadas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un video de las técnicas de investigación, ¿ya? Para ver de manera general de qué se trata. A ver. Nuestro programas académicos, la cual tiene una nominal con grados anteriores, técnico, auditor forense e investigador. A ver. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor, si se ve el video? Sí se logra ver. Sí, Ok, profesor, ok. sí logra ver. Ya, voy a poner un primer sonido, ¿ya? ¿Me confirma si todo bien? Si está todo bien. Investigación criminal. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, ok. Ya, vamos a ver este breve video, a ver. Investigación criminal tendrá la capacidad de hacer análisis concretos sobre la criminalidad, aprovechar los recursos tecnológicos para realizar auditorías de evidencia circunstancial que permita el esclarecimiento de hechos que atenten contra la paz social. Una de las funciones del auditor forense es analizar y revisar todos aquellos manuales de procedimientos que exijan y que estén contenidos en todas las normativas nacionales e internacionales. El auditor forense es aquella persona que se encarga de hacer una revisión minuciosa de todos los componentes que describen a un informe referente a una investigación de hechos. Si este es de tipo forense, el análisis es para la aportación de pruebas científicas. En este sentido, como auditor forense e investigador criminal, aportará las máximas de la ciencia. A través de la utilización del método científico, tendrá la capacidad de realizar análisis de tipo financiero, de lavado de dinero, de auditoría de procesos, entre otros. Ok, chicos, este es un video breve. Lo que te menciona es que la criminalística en la auditoría forense, sobre todo, es para el lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y las técnicas más recurrentes es el tema, por ejemplo, del análisis de las huellas.
¿no? Y la forma de escribir, como yo les comentaba. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver más casos concretos de esto, ¿ya? Ya. Ahora, seguramente ustedes se acuerdan del programa eficaz de la prevención, detección e investigación de fraude. Entonces, yo les había compartido un material, ojalá que lo hayan podido ver. También les compartí un video al inicio de la unidad 2. Entonces, en resumen, vamos a entrar al caso práctico. ¿Qué es lo que, digamos, vamos a ver las responsabilidades de las distintas áreas para detectar, para prevenir e investigar los fraudes? Como yo les comentaba, en una empresa puede haber una unidad de investigación de fraudes, ¿no? Por ejemplo, los bancos tienen una gerencia de investigación de fraudes. Entonces, esta gerencia te previene, te alerta, te llama, ¿no? Detecta, y si es que se ha dado un fraude, lo investiga. En otras empresas, dentro de auditoría interna, podríamos tener auditores forenses, por ejemplo, ¿no? Y en otras empresas, aparte de tener auditoría interna, también tienen el área de compliance. A veces el área de compliance también realiza las investigaciones. Como vimos, el canal ético, ahí van todas las denuncias. Entonces, ¿quién puede realizar una investigación? Lo puede realizar una unidad de investigación, lo puede realizar auditoría interna, o lo puede realizar el área de compliance. ¿Ya? Entonces, dijimos también, ¿no? ¿Quién es el área, digamos, que pudiera hacer mejor las cosas? Sobre todo el que depende del directorio. ¿Ya? Generalmente auditoría interna, generalmente no. Las buenas prácticas, dice, auditoría interna depende del directorio. Compliance también, inclusive por ley. Ahora con el tema de prevención de delitos, tiene que depender del directorio. Pero es auditoría interna, inclusive, que revisa a las funciones del compliance, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas funciones o responsabilidades, lo que realiza cada área. Por ejemplo, el control para la prevención del fraude, obviamente, lo va a hacer la unidad de investigación, lo puede hacer auditoría interna, de forma de aseguramiento, finanzas y contabilidad también, la dirección ejecutiva también, ¿no? En todas las áreas. Entonces, en todas las áreas podemos tener riesgos de fraude. Entonces, lo va a hacer dirección de operaciones, dirección de riesgos, si es que hay. Dijimos, también puede llamarse dirección de riesgos y cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá se sobreentiende que dentro de dirección de riesgos está compliance. Y aparte tienen una unidad de investigación de fraudes. Y aparte tienen auditoría interna. Entonces, hay formas, digamos, de asumir responsabilidades en todas las empresas, ¿no? Estas áreas generalmente se dan en un banco, ¿ya? Porque ustedes conocen que el riesgo de fraude es muy delicado en las instituciones financieras. El área de comunicación también, ¿no? Si es que se da un fraude, lo tiene que hacer, digamos, bajo los parámetros de la institución. Recursos humanos, legal también ayuda, obviamente, en todos estos tipos de fraude, ¿no? Para prevenir el fraude, digo. Reportes de incidentes detectados, lo puede hacer igual, todas las áreas, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cualquier personal, ustedes que trabajan en sus distintas empresas o en organizaciones del Estado, lo que fuese, ¿no? Cuando ustedes detectan algún indicio de fraude o cuando ustedes detectan alguna bandera roja, cada institución va a tener una política de cómo realizar ese reporte. Por lo general, hay que reportarlo al canal de ética, ¿no? Ese es uno de los pasos. Si no tuviéramos el canal de ética, hay que reportarle al funcionario, al jefe inmediato,
¿ya? Al funcionario, digamos, al que te sigue, ¿no? Hay que reportarle a esta persona. Entonces, tú no puedes reportar ni a la policía, no puedes reportarla afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Son políticas de cada compañía. Y lo más viable, obviamente, es primero reportarle, como les comento, al canal de ética, y si no hay un canal de ética, tienes que reportarle a tu supervisor inmediato. Las investigaciones de fraude, como yo les comento, puede ser la unidad de investigación, lo puede hacer auditoría interna. A veces también recursos humanos ayuda al equipo, y legal también, obviamente, ¿no? Porque tiene conocimientos de estos temas. Entonces, ¿qué mejor que un equipo multidisciplinario, ¿no? Muchas empresas dicen, ok, una investigación de fraude lo va a hacer la unidad de investigación. Entonces, acompaña a auditoría interna, acompaña a alguien de legal, y puede acompañar una persona que tiene mucho conocimiento de una área determinada. Si se ha realizado en operaciones, una persona de esa área nos puede ayudar para realizar una investigación de fraude. Comunicación a las autoridades o con las autoridades de un fraude. Muchas veces lo va a hacer el área legal, o también lo puede ser la unidad de investigación. Recuperación de las cantidades defraudadas. Si es que hay una unidad de investigación, lo recomendable es que solamente la haga la unidad de investigación. Si no hay una unidad de investigación, lo tiene que hacer este auditor interno, ¿no? Ahora, recomendaciones para la prevención del fraude. Todos estamos llamados a tener estos estándares, ¿no? En cualquier área. Si somos líderes de compra, tenemos que generar esta cultura de prevención de fraude. Revisión de los controles internos, sabemos que es auditoría interna, ¿no? ¿Quién lo implementa? Lo implementa la administración y la dirección. Ellos también revisan, obviamente, pero per se, auditoría interna luego también lo revisa. Ahora, atender los casos de situaciones de naturaleza sensible, también casi todas las áreas lo realizan, ¿no? Entonces, así podemos ver un sinnúmero de responsabilidades o buenas prácticas, ¿no? Cada empresa, cada entidad va a considerar qué responsabilidades tienen, qué áreas también van a tener, como yo les comento, ¿no? Algunas empresas tienen, por ejemplo, todo en uno solo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tenemos la gerencia de riesgos, cumplimiento y auditoría. Ya, todo en una sola área. Por ejemplo, Gloria, así está estructurado, entre otras empresas, ¿no? Entonces, si hay una buena sinergia, no es necesario tener tantas áreas, ¿no? Porque tampoco, pues, tenemos la suficiente cantidad de recursos para tener área A, área B, área C. Quien administra, por ejemplo, la línea ética, que está en la parte final, lo puede realizar la unidad de investigación, y también lo puede ser el área de auditoría interna. Si existen los dos, generalmente las dos áreas van a levantar el acta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una empresa extractiva, teníamos buzones en todas las empresas. Entonces, en los buzones llegan las denuncias, ¿no? Físicas. Entonces, cada 15 días abríamos los buzones. Entonces, estaba la unidad de compliance y riesgos, junto con auditoría interna, levantábamos un acta donde mencionábamos, ok, tenemos este tipo de denuncias, por ejemplo. El riesgo es de que si una sola área levanta esta información, si es alguien conocido de esta área, puede haber problemas o puede haber suspicacias, ¿no? Entonces, lo recomendable es que el acta se levante mínimamente con dos áreas. Inclusive acá en el ejemplo, la línea ética, ¿quién atiende? Unidad de investigación, auditoría interna y el área legal, ¿no? Ahora, va a depender, ¿no? Por ejemplo, el verde es responsabilidad primaria, es decir, la que está resaltada en color verde, son los primeros llamados en hacer estas funciones. La parte de color rojo, la responsabilidad secundaria, y el color azul, una responsabilidad compartida, ¿no?
Entonces, aquí ustedes pueden ver rápidamente en este ejemplo, digamos, las recomendaciones o así en la mayoría de las organizaciones funcionan de esta manera, ¿no? Ok, chicos, ya para terminar, la semana anterior, que es, digamos, hay más cantidad de temas, ¿ya? Porque en la semana 3, donde estamos, son más que todo casos concretos o casos prácticos, que lo vamos a ver. ¿Cuáles son las principales conclusiones? El interrogatorio tiene como propósito obtener información de un hecho, ¿no? Eso dijimos, eso tienen que llevarse ustedes. Inclusive puede ser pregunta del PA2, ¿no? Mientras que la entrevista busca conocer a la persona. Esa es la principal diferencia. Para que la evidencia sea útil, también dijimos, debe contar las características que tiene que tener. Tiene que ser suficiente, tiene que ser relevante, tiene que ser confiable y tiene que ser útil. Ya conversamos cada uno, ¿no? De sus propias características. Luego, una conclusión importante es que las pruebas analíticas, que ahora ya están sistematizados, son las técnicas de auditoría más oportunas para la prevención de fraude. Son los que te van a alertar de manera más oportuna. Luego estuvimos hablando de la importancia de la auditoría forense que radica en detectar y mitigar el fraude, ¿no? Cuando nosotros encontramos un fraude, vamos a tener pérdida económica, entonces va a afectar al riesgo económico. Si es un riesgo mayor, podemos tener o podemos involucrar a toda la compañía. Entonces estamos afectando la parte reputacional. Y la mayoría de fraudes va a tener el tenor legal, ¿no? Que se ha incumplido. Puede ser a nivel civil, a nivel penal, por ejemplo. Entonces hay que considerar que un fraude puede tener todos estos efectos. Pérdida económica puede generar mala reputación para la compañía y podemos tener algún tema legal en particular. Ok, chicos, ¿preguntas hasta acá? Ya. Listo. Vamos a ver ahora la semana 3 de la misma unidad 2, ¿verdad? El objetivo, y ya lo mencionamos en la semana 2, en la introducción también. Y no sé si tienen algún comentario o tienen alguna pregunta, alguna duda de la semana anterior. En este caso ya hablamos de la primera, autoevaluación, y yo quería hablar del producto académico, pero sin embargo algunos alumnos han tenido, un par de alumnos creo que han tenido inconvenientes con el sistema más que todo, ¿ya? Pero ese es un tema de TI. Entonces ya la siguiente clase, por ejemplo, podríamos repasar algunas preguntas, por ejemplo, las que en su mayor cantidad no han sido respondidas. La mayoría han sido respondidas, ¿no? De manera correcta, digo, las preguntas. Profesor, Sí, decía que uno de los canales de denuncia o que pueden de ser una investigación, hacer una investigación sobre el fraude, es también el complainer, lo que indicaba usted. Creo que le entendí eso o no. ¿Cuál, David? No te escuché bien. En realidad yo lo que quisiera es que me defina bien a qué se refiere con un complainer. Ah, ¿con un compliance te refieres? Ah, compliers, ya, a ello.
Ah, ok, ok, ya. Lo que pasa es que el término de compliance es un término anglosajón, ya, que significa cumplimiento. Entonces, ustedes cuando vieron el concepto de control interno, sus objetivos, uno de sus objetivos es que tengas pues el proceso que funcione de manera operativa, es decir, que sea eficiente, operativo, de calidad, etcétera, ¿no? Y también que la información financiera y no financiera sea transparente, sea oportuno y tenga trazabilidad. Y luego te dice que toda la compañía o la organización, si estás trabajando en el Estado, tiene que cumplir con las normas y con las regulaciones. Entonces, a veces las empresas, dependiendo de su organización, generan un área de riesgos y compliance. El área de riesgos, ¿qué va a atender? Obviamente va a atender todo tipo de riesgos financieros, operacionales, etc. Además, atiende los riesgos de fraude y lo de cumplimiento. Claro, puedes tener que, no puedes estar cumpliendo, por ejemplo, algún elemento o algún tema legal en el ámbito, por ejemplo, medioambiental. Eso le ve el área de medio ambiente, ¿no? Podrías también tener temas tributarios. ¿Quién lo ve? Lo ve contabilidad, ¿no? En su área. Sin embargo, este gerente de riesgos y compliance también se asegura que esta área se está cubriendo de estos riesgos. Y entonces, como la mayoría de los riesgos legales ya tiene un área asignada, tú los ayudas, ¿no? Pero en la empresa, ¿quién ve los temas de ética? ¿Quién ve los temas de fraude? Los temas de soborno. Debería ser también todas las áreas, ¿no? Entonces, es ahí donde este gerente va a ayudar, digamos, de manera significativa, porque va a identificar los riesgos de fraude y de cumplimiento en todas las áreas. Entonces, el área de cumplimiento puede ser solamente que tú has incumplido una norma específica, o la idea es que cumplas tú con todas las normas. En la práctica, ¿qué se realiza? Por ejemplo, al área legal llega todas las leyes que se dan en el peruano, entonces la organización va identificando, ¿no? Esta, digamos, esta norma sí me compete, por lo tanto tengo que cumplirlo, ¿no? Puede llegar cualquier tipo de información, tributaria, civil, medioambiental, dependiendo en qué organización estés. Entonces, el mejor control para cumplir estos temas legales de cumplimiento o de compliance es eso, ¿no? Que alguien centralice toda la información legal. También puede llegar a la gerencia legal, ¿no? Va a depender de la organización. Por ahí más o menos va el concepto, David. Ok. Sí. ¿Alguna consulta más, chicos? Ya. A ver, deme un par de minutos.
Ya, chicos, a ver, voy a compartir la siguiente diapositiva. ¿Me confirman igual, por favor, si es que se puede ver? Sí se ve, docente. Ok. Ya, chicos, vamos, digamos, a entrarnos un poco al tema de la investigación criminalística. Para eso, yo les quiero comentar un caso práctico, ya, en particular que me ha tocado ver en una entidad financiera. ¿Qué pasaba en esta entidad? Obviamente no voy a decir el nombre, pues, ¿no? Entonces, ustedes saben que las entidades financieras tienen controles diversos, unos más efectivos que otros. Esto ha sucedido hace un año nada más, ¿ah? No ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasaba en esta entidad? Era una financiera que no tenía el control biométrico. Entonces, el control biométrico es básico ahora, ¿no? Con tanta tecnología, etcétera, etcétera. ¿Para qué utilizamos el control biométrico? Por ejemplo, si yo compro una casa, voy a la notaría y como acredito que yo soy el dueño, tengo que poner mi sello, ¿no? Entonces, pongo mi sello, a veces me piden de los 2 dedos, 5 dedos, etcétera, ¿no? En la RENIEC, por ejemplo, si tú sacas el DNI, pones inclusive las 5 manos, ¿no? Las huellas dactilares de las 5 manos. Por lo tanto, cuando tú aperturas cualquier cuenta, más aún si tú aperturas una cuenta a plazo fijo, tú ingresas un dinero y ellos te van a pagar una tasa de interés, ¿no? Entonces, lo usual que la compañía es que tú generas una huella, ¿no? Y luego cuando retiras tu dinero, también vas a generar tu huella porque ya lo tienes registrado. ¿Qué pasaba en esta entidad? Que no tenían implementado el control biométrico. Ahora no sé si a ustedes les ha pasado. Algunas entidades ya no te están solicitando que tú vayas al banco, ¿no? Te envían el contrato de depósito a plazo fijo y, digamos, eso es todo el trámite. Es decir, ni siquiera te has acercado al banco, ¿no? Los bancos se están digitalizando, ok. Eso, digamos, no es problema. El problema es que cuando tú no tienes un control biométrico, el riesgo es que el trabajador de esa financiera, si no tienes controles, digamos, muy efectivos, podría disponer de esa plata. Es decir, se puede apropiar de tu dinero. Entonces, en esta entidad eso es lo que había sucedido, ¿no? Había un trabajador de esta entidad, ya conocía el hecho, vimos, ¿no? El triángulo del fraude, y tenía un incentivo, racionalizaba, etcétera, y también pues tenía la oportunidad porque fácilmente lo podías realizar. Es decir, retirabas este dinero de plazo fijo y aperturabas otra cuenta, ¿no? Y peor, si no hay un detector o este control biométrico, la persona hacía de lo que quería, por así decirlo, ¿no? Entonces, la investigación de estos temas, del caso de las huellas, es muy importante en los delitos o los crímenes económicos. Cuando las personas hacen un soborno, te dicen, ¿no? El que denuncia, por ejemplo, te dice, sí, la persona A ha sobornado a la persona B. ¿Y dónde se han reunido? Te puede decir, ¿no? Se han reunido en la oficina B. Y tú, si no hay una grabación, si no hay un audio, ¿cómo compruebas que había esa reunión? Entonces, tal cual, ¿no? Tú puedes identificar ahí las huellas. También te sirve para eso. También te sirve de forma preventiva, ¿no? Como les digo, para comprar algún inmueble, te sirve para que tú realizas un crédito, para que tú realizas un depósito a plazo fijo, etc. Y como las huellas no se repite hasta la fecha, según las estadísticas, no hay dos personas que tengan
el mismo sello, ¿no? Entonces, peor, ¿no? Si son los 5 dedos, peor. El único riesgo es que te pueden clonar. Ahora clonan todo, ¿no? Y pues no está exento. Igual, la huella también te pueden clonar. Entonces, ¿qué pasaba en esta financiera? Prácticamente a 4 personas de sumas muy, muy importantes hicieron todo lo que quisieron y simplemente cuando la persona fue a retirar su depósito a plazo fijo, ya no tenía la cantidad de lo que había generado los documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un riesgo que ustedes tienen que tener cuidado. Hay infinitos casos, ustedes saben, en el banco. Pero el control biométrico, digamos, es uno de los controles más efectivos. ¿Ya? Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo se están clonando las huellas digitales, que también hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Como yo les comentaba, ¿no? Las huellas son únicas de cada uno de nosotros, pero tenemos el riesgo, ¿no? Que nosotros podemos dejar las huellas en cualquier lugar. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, que en los exámenes de admisión, de forma fraudulenta, una persona va a dar el examen de otra persona. Entonces, ¿cómo lo hace? Para superar, pues, la huella biométrica, realizan la clonación de estas huellas digitales, ¿no? Entonces, imagínense, si esto sucede en este caso, puede suceder en otros casos también. Y tranquilamente pueden acceder a tu cuenta, pueden retirar tu efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas que yo, bueno, ya sabemos, ¿no? Que las huellas digitales no van a ser iguales, ¿no? Al menos no se ha detectado hasta la fecha que las huellas son iguales. Es más, algunas alteraciones de enfermedades, si te sucede, por ejemplo, a nivel físico, aún así las huellas digitales se mantienen de las personas. No, pero con el tiempo se borran las huellas digitales. Tampoco, ¿no? No se borra un 100%, digamos, ¿no? Ahora, ¿se puede confiar en el sistema biométrico? Hay que ver, ¿no? Vamos a ver el video. Ahora vamos a ver qué tan confiable es el sistema biométrico. Peor si no tenemos un sistema biométrico. La otra pregunta que estoy haciendo es ¿cómo mitigamos el riesgo de clonar las huellas digitales? Vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Vamos a ver el video. Soy Elder Ávila. ¿Puede ver en el video, chicos? ¿Me confirman? Sí se ve, docente. Ok. Ya mejor lo vamos a abrir por acá, por una ventana mejor. Y ya está. Me avisan, por favor, cualquier cosa. Hasta hoy, un huellero electrónico era el non plus ultra de los sistemas de identificación. Pues no existen huellas dactilares iguales, pero la división de estafas de la DIRINCRI puso al descubierto que la delincuencia ha logrado clonarlas. ¿Sí? ¿Aló? Hola. ¿Se ve, chicos, el video? ¿Sí, no? Presente, sí se ve. Ok. Y puso al descubierto que la delincuencia ha logrado clonarlas. ¿Sí? Se confía mucho en el sistema de identificación biométrica, ¿no? Pero vemos que tiene un porcentaje de error, ¿no? Que debe ser suplido, por ejemplo, con otras medidas de seguridad. Esa sería la recomendación. Imagine lo que ello significa, teniendo en cuenta que con una huella dactilar hacemos transacciones bancarias, abrimos un departamento, un carro, hacemos trámites en notarías y registros públicos de bienes. Creo que es una alerta, ¿no? Para las organizaciones
públicas y privadas para que mejoren su sistema de seguridad, ¿no? Y que siempre estén en coordinación con la Policía Nacional. Nosotros siempre estamos capacitándonos y entrenando día a día para poder estar a la par con la delincuencia común. En este hotel de San Martín de Porres descubrieron a una banda especializada en suplantar a postulantes de la Villarreal. Y para pasar el sistema de identificación digital, usaban unas películas adheridas a su índice, que tenían la copia de los surcos papilares. Y todo lo obtenían con un molde. Para eso utilizamos el alginato, ¿no? Con un poco de agua. Ya está listo para poder ponerlo en el molde. Y la colocamos acá. Le tenemos que indicar que ponga su índice derecho en este molde, ¿no? Tomamos el índice derecho, ¿sí? Ponemos una cantidad regular, ¿sí? Lo combinamos con este líquido, ¿sí? Y comenzamos a expandir. Estas pseudo huellas digitales tienen una corta duración, entre 3 y 4 horas dependiendo el ambiente y el local que estén. Todos son insumos que se usan para prótesis dentales. El encargado de clonar las huellas digitales con todos estos insumos era un estudiante de medicina y su hermano sería un odontólogo. El proceso de clonación de huella en caso de los postulantes fue con anuencia de los titulares. Pero, ¿qué ocurriría si dopan a alguien para obtenerla? ¿Qué pasaría si alguien es secuestrado al paso para el mismo fin y robar todo el dinero de sus tarjetas? Podrían hacer una transferencia electrónica de dinero, ¿no? Con la huella del titular de la cuenta, ¿sí? De repente hasta de una persona que hayan secuestrado al paso para poder obtener esta huella. Podría darse el caso. Pero estadísticamente, como digo, no tenemos datos históricos de que haya sucedido. Hasta estos diminutos micrófonos que usaban los postulantes para recibir las respuestas podrían ser usados para seguimiento de víctimas en los bancos donde se prohíbe usar celulares. Las entidades públicas y privadas deberán tomar nuevas medidas de seguridad gracias a que la División de Estafas puso al descubierto esta modalidad criminal. Podrían darse otras medidas como, por ejemplo, no solamente la identificación del índice de derecho, ¿no? De repente habría que tener más muestras de las cartas capilares de los demás dedos. Cuidado, estemos alerta. La División de Estafas de la DIRINCRI ha lanzado la voz de alerta. Ok, chicos, como ustedes pueden ver, pues el tema de las huellas, ¿no? Por más que, digamos, tiene cierta seguridad, igual el riesgo, ya sabemos por teoría que no puedes eliminar un riesgo, ¿no? Tienes que convivir con el riesgo, tienes que administrar el riesgo. Ya. Entonces ya sabemos que no se puede confiar fácilmente aún en el sistema biométrico. ¿Y cómo mitigar el riesgo de clonación de huellas digitales? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les comento, en la práctica, pues, digamos, lo pueden alterar, ¿no? Lo pueden conseguir de donde sea tu huella digital. Como sucede ahora mismo, un día también me contó pues un compañero que le sustrayeron su cuenta de un determinado banco, ¿ya? Y eso no solamente pasa una vez, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado múltiples casos, ¿no? Entonces, los fraudes informáticos, digitales, de huellas, todos pueden. Ahora vamos a ver la grafología o la pericia caligráfica. Como ya les iba comentando, nosotros, digamos, tenemos cierta particularidad o formas de escribir. Y también que nos dice la ciencia de la grafología es que cada persona tiene una única forma de escribir. Inclusive esto obedece a temas psicológicos. Entonces, por eso, no sé si ustedes han visto, algunos psicólogos te mandan a escribir un párrafo y de ahí pueden tomar ciertos indicios de comportamiento, por ejemplo, ¿no?
cómo manejas tus emociones, digamos, es tu comportamiento, tu temperamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay, digamos, documentos que puedes, entre comillas, falsearlo, o la clásica, ¿no? Las firmas, por ejemplo. Tú puedes adulterar las firmas. Claro que sí, ¿no? Pero con la ciencia de la criminalística es rápidamente puedes detectar si es una firma o no de una determinada persona. Eso es, digamos, muy factible, ¿no? Muy fácil de darse cuenta. Lo mismo, ¿no? Con los videos, con los audios, ahora con tanta tecnología, rápidamente los investigadores se dan cuenta si realmente son fidedignos, ¿no? Esta información. A ver, vamos a ver la grafología. ¿Se ve el video, no, chicos? ¿Se escucha el sonido? Confírmenme, por favor. Se escucha el sonido, pero no veo la imagen, no veo la pantalla, profesor. Ok. A ver. Vamos a compartirlo. Mejor. Lo voy a compartir directamente de... Al parecer usted no está compartiendo la pantalla, profesor. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ok. ¿Se escucha? Sí, ahora es correcto. Ok, ya. A ver, chicos, vamos a tomar atención a la grafología. Hola, ¿sabías que tu forma de escribir habla? Te resulta raro, ¿no? Te Profesor, cuento un se poco. escucha con Las eco. personas ¿Podría nos evitar eso? mostramos a través de nuestra forma. ¿Se escucha con eco? Sí. Ya. A ver, ya, gracias. A ver, voy a compartir entonces de otra manera, ¿ya? ¿Ahora se ve el video? ¿Estoy presentando el video o no? Sí se ve. ¿Cómo está el sonido? ¿Mejor? Voy a poner el Sí, mejor sonido. se escucha. Ok. Voy a poner el sonido y voy a apagar mi audio, ¿ya? Es mi No se impresión, escucha nada. Apaga su audio, profesor, ¿cómo escucharle? Usamos la razón, la reflexión, o somos más sensibles y estallamos en llanto. ¿No se escucha? Hola. Docente, cuando apagué su audio no se lograba escuchar. Ok. A ver, primero voy a probar ahí, ¿ya? Ahora Ahí. sí. Ok. Ahora sí, profesor. Hola, ¿sabías que tu forma de escribir habla? Te resulta raro, ¿no? Te cuento un poco. Las personas nos mostramos a través de nuestra forma de ser. ¿Qué es la forma de ser? Es la forma de caminar, de hablar, la forma en cómo manifestamos lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros impulsos. Si para adaptarnos a las situaciones que nos va trayendo la vida usamos la razón, la reflexión, o somos más sensibles y estallamos en llanto, si somos extrovertidos, si tenemos capacidad de manto, si somos ahorrativos o nos gusta gastar, todo esto genera una dinámica que se va exteriorizando a través de gestos, de movimientos, a través de la personalidad o la forma de ser, que cuando escribimos queda plasmada en la hoja de papel. Está comprobado que la mano escribe
porque lo decide el cerebro. El cerebro envía la información a través de las vías nerviosas a los músculos de la mano para que pueda ejecutar los movimientos gráficos. La más mínima alteración en este recorrido se verá reflejada en el escrito. Podremos ocultar nuestros verdaderos sentimientos, podremos manipular la palabra hablada, pensar una cosa, decir otra, pero los movimientos registrados en la escritura son como una ventana abierta a través de la cual se asoma tu personalidad. La escritura está directamente relacionada con nuestro proceso de pensamiento. No puede ser falsificada, permanece visible para que todos la vean. Obvio, siempre y cuando sepamos entender el código. Del mismo modo que no hay dos personas iguales, no hay dos escrituras iguales. La forma de escribir de cada uno es única y personal. Como las huellas digitales, no es solo un movimiento motor o motriz. En él participan también características psicológicas. Podremos encontrar escrituras similares, pero si las analizamos en profundidad, vamos a detectar las diferencias. La escritura es dinámica, va cambiando. No siempre escribimos igual, no siempre tenemos la misma letra. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estamos siempre igual, no tenemos el mismo estado de ánimo. Podemos estar preocupados, podemos tener otro humor, a lo mejor tenemos hambre, y ni que hablar del estado de salud. Todo esto incide al momento de escribir, porque la escritura expresa el estado del sistema nervioso y es el reflejo del funcionamiento de nuestro cerebro. Manifiesta contenido consciente e inconsciente de nuestra mente. Lo mismo que los dibujos que proyectan en el papel el yo de la persona exteriorizado. Y no escribimos igual a lo largo de la vida. De niños aprendemos cómo se dibujan las letras en la escuela con la maestra y esto con el tiempo va cambiando. Las experiencias de vida se van integrando a nuestra personalidad o a nuestra forma de ser y esto se va viendo reflejado en tu forma de escribir, porque tu escritura va evolucionando a medida que vas madurando. La grafología es una técnica proyectiva que analiza estos movimientos gráficos que permiten captar la forma de ser y la profundidad de la personalidad. Es una excelente forma de conocer a las personas. Estudia aspectos gráficos que se pueden ver como el tamaño de las letras, la inclinación, la dirección de los renglones, cómo se unen unas letras con otras, entre otros, y les va otorgando significado psicológico. El grafólogo experimentado va a evaluar el uso del espacio, de la forma, del movimiento y de la presión que se imprime al escribir. Va a ir uniendo todos estos elementos para obtener un perfil psicológico. ¿Y para qué sirve? Para eso, para elaborar un perfil psicológico completo. Se pueden obtener las características intelectuales de una persona, desde el plano afectivo absolutamente todo. Se puede detectar cómo es desde lo social, si hay presencia de trastornos de la personalidad, cómo va evolucionando su personalidad a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta todo lo que es posible descubrir con esta técnica, comprenderás que las aplicaciones son múltiples y variadas. Es una técnica auxiliar de la psicología, de la psiquiatría, se utiliza en procesos de selección de personal, se aplica en educación, en psicopedagogía, en orientación vocacional, en el ámbito judicial, la grafología forense, en la grafoterapia o reeducación gráfica, en medicina, con la grafopatología, hasta las agencias matrimoniales aplican actualmente la grafología para compaginar parejas. Nuestro sitio web tiene por objetivo la difusión de la grafología. Ok, chicos, entonces ya vimos, ¿no? Lo que es la grafología. Tiene rasgos sobre todo psicológicos, ¿no? Y de verdad son inalterables y cada persona en conclusión tiene pues su forma única de escribir, ¿no? Ok, ahora vamos a ver. Ya. Chicos, ven la diapositiva, ¿verdad?
No la estoy viendo, profesor. No se ve. No está compartiendo, profe. No se ve, profesor. No se ve, profesor. A ver. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí, sí. lo que pasa es que este computador algo le sucede. Voy a llevarlo para que lo revisen porque tiene algunos detalles. Con el otro computador no tenía ningún problema. Pero bueno. Ya. Entonces ya vimos dos ejemplos, ¿no? De lo que es la criminalística. Uno es la grafología y el otro, pues, es el estudio de las huellas, ¿no? Y dentro del estudio de las huellas también encontramos el elemento o el sistema biométrico, que nos sirve, pues, para una infinidad de cosas, ¿no? Sobre todo, obviamente, los de seguridad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, chicos. Ahora vamos a ver qué son las banderas rojas o vamos a conceptualizar las banderas rojas. Los red flag, ¿no? Este concepto nació pues en el mundo anglosajón, como la mayoría que, bueno, la parte, digamos, los papers, las investigaciones vienen de allá, ¿no? Nosotros importamos estos conceptos. Entonces, en las consultoras te hablan generalmente de las red flags, pero estos son pues las banderas rojas. Las banderas rojas, digamos, son ciertos indicios de lo que pudiera estar sucediendo. Ya, por ejemplo, en un acto fraudulento, tú puedes ver indicadores en los procesos, ¿ya? O también podrías ver ciertos comportamientos del defraudador. Entonces, las banderas rojas se va a presentar en esas dos modalidades. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una bandera roja. Por ejemplo, signos de riqueza sin un sustento patrimonial. Pudiera estar lavando dinero, ¿no? La persona. Por ejemplo, si yo me dedico a ver este área, alguna persona de la empresa, digamos, pudiera tener signos de riqueza, pero sus ingresos, digamos, no es el indicado. Entonces, sin embargo, obviamente, por el ser hecho una bandera roja, no significa que va a haber un fraude ahí, ¿no? Pudiera tener, pues, otros ingresos que tampoco nosotros tendríamos mapeado, por ejemplo. Sin embargo, las banderas rojas te va a servir para eso, se toma como una incidencia. Entonces, a partir de eso, nosotros realizamos la investigación. Nosotros, digo, los que nos dedicamos, pues, ¿no? A la auditoría interna, a la auditoría operativa, a la auditoría forense, o al cumplimiento, o al compliance también, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas banderas rojas, por ejemplo, en las personas. Ya hablamos de la primera, los signos de riqueza. Vamos a ver el segundo ejemplo, por ejemplo, la relación de confianza con clientes. Entonces, hay algunos líderes, por ejemplo, en cada una de las compañías, digamos, si tienen algún trato en especial, ¿no? Puede haber regalos, se pueden estar reuniendo fuera del horario de oficina, ya, ese nivel de confianza con clientes y proveedores. Entonces, pudiera ser un indicio, ¿no? De algo fraudulento. Los problemas de adicción también. Por ejemplo, las personas que les gusta el juego, el alcohol, las drogas, porque finalmente hay que financiar estas actividades, ¿no? Entonces, el problema de adicción no solamente es un problema de salud, porque como digo, ¿no? ¿De dónde obtiene el dinero? Entonces, esto también hay que mapearlo. La doble vida, también, ¿no? Hay personas que tienen 2, 3 familias y finalmente lo tienen porque tienen, digamos, una cantidad de recursos bastante importantes, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Como se dice el dicho, ¿no? Entonces, también puede ser una bandera roja. Problemas familiares, divorcios, ¿no? Pudiera también tener algún indicio. La no delegación de funciones. También, ¿no? Hay personas, por citar un ejemplo, si es líder de tesorería,
siempre esa persona va a tener, por ejemplo, o va a estar involucrado en todos los procesos de tesorería. En la práctica le va a decir al otro señor, ni que mire esas cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiera estar sucediendo aquí algún tema en particular o algún acto fraudulento, ¿no? A veces los auditores también vamos a visitar algunas áreas y ellos muestran, por ejemplo, irritabilidad o una actitud defensiva, ¿no? Nada colaborativa, nada empática. Entonces, también pudiera ser un indicador igual, ¿no? De una alerta. Sin embargo, repito, ¿no? No necesariamente es un fraude. Algunas personas también muestran conflictividad laboral, ¿ya? Todos estos temas no solamente es de pura percepción, ¿no? Sino también es psicológico. Las personas que están haciendo algún fraude tienen algunos elementos psicológicos fácilmente detectables. Podría haber también presión comercial excesiva, por ejemplo, del gerente general sobre el gerente comercial. Entonces, como ya comentamos, o creo que también fue una pregunta de examen, ¿no? Cuando hay indicadores sobre expectantes, las personas a veces cometen fraudes, ¿no? Luego, inestabilidad, por ejemplo, ante las circunstancias de la vida, ¿no? Las personas ya pudieran tener comportamientos no normales, digamos, ¿no? Dentro de la psicología también. Entonces, estos comportamientos o estas características, el auditor forense o el de cumplimiento tiene que tener visibilidad de todas estas cosas. Ahora vamos a ver la evidencia digital o informática forense. Vimos algunos red flags en el comportamiento de las personas, ¿ya? Pero ahora vamos a ver algunos indicadores de fraude por ciclo de negocios, por ejemplo. En el ciclo de ingresos o nivel de ventas, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, incrementos inusuales respecto de las tendencias de la industria. Cuando nosotros hacemos una evaluación de los estados financieros, por ejemplo, se me ocurre de la industria minera o extractiva. Entonces, nosotros sabemos en el sector cuánto las empresas más o menos facturan y cómo van a crecer año a año según, por ejemplo, el precio de los minerales, ¿no? O si es una industria, por ejemplo, del tipo agroindustrial, también hay ciertas tendencias de crecimiento. Y no puede, obviamente, sobrepasar esa cantidad máxima, ¿no? Es como que el PBI del país, por ejemplo, para este año va a ser 3.6, ¿no? Los indicadores económicos ya te mencionan, ¿no? El Fondo Monetario Internacional te puede decir esto, el BCR también te puede decir lo mismo, pero imagínate que llegue a 5%. Entonces es algo inusual, ¿no? Algo ahí está ocurriendo. Algo no va bien, ¿no? Es un primer indicio para que tú puedas investigar. Otros temas, por ejemplo, discrepancia entre grandes envíos y pocas ventas. También, ¿no? Lenta recuperación de cuentas por cobrar, cancelación sospecha de cuentas no cobradas. Hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? En ciclo de egresos o gastos, por ejemplo, puede haber alta rotación de personal. Ya, puede haber cantidad excesiva de compras realizadas. Fácil acceso, por ejemplo, a los cheques de pago, ¿no? Ahí hay que segregar funciones, por ejemplo. En el ciclo de producción también hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, costos adicionales de producción de manera constante. Algo ahí medio extraño, ¿no? Excesivo gasto de amortizaciones, falta de control de acceso al almacén y el área de envío, por ejemplo, ¿no? Y así podría ustedes, cuando les toca ver esta parte, van a poder ver todas estas circunstancias o banderas rojas dentro de los procesos. A ver, chicos. Voy a dejar de compartir.
Ya hablamos, ¿no? De las técnicas de auditoría asistidas por computadora. Vamos a reforzar, ¿ya? Con un video que lo he visto. Este video es muy concreto, muy específico, digamos. Vamos a reforzar esta parte. Y ya, yo creo que sí ya están viendo el video, ¿verdad? Vamos a hablar, o digamos, vamos a reforzar, como les comento, las técnicas de auditoría asistidas por computadora. ¿Qué son? A ver. Entonces, como ya pudimos ver, las técnicas de auditoría asistidas por computadora generalmente te va a cubrir pues la información, es decir, tú analizas la información hasta un 100%, ¿no? Y obviamente lo vas a hacer en línea. Ahora vamos a ver. A ver, un momento. Ya. Aquí, por ejemplo, les estoy mencionando cómo nosotros evaluamos la data, ¿ya? Acá, como ustedes pueden ver, encontramos data del Oracle. El Oracle es un RP. Seguramente algunos ya lo conocen, el SAP.
es otro RP bien conocido. Entonces, todas estas datas, al final lo llevamos a una base de datos. Por ejemplo, el Access es un software, ¿no? Para la base de datos. Es decir, importas la información de SAP y del Oracle. Entonces, como es una muy buena base de datos, puedes entremezclar información y te permite analizar mejor la información. Entonces, el software de análisis de datos de auditoría conocido, por ejemplo, es el ACL. Digamos, es el más conocido del mercado. ¿Qué te hace el ACL? Te analiza la información. Entonces, ya no estás obteniendo acá un muestreo, ¿no? Te analiza la información sobre un 100%. Entonces, puedes tener datos de lo que tú requieres. Una vez que tú haces esta data o análisis, inclusive lo puedes automatizar. De forma manual lo puedes hacer en un mes, luego bajo un script, es decir, bajo un desarrollo, ¿ya? Tú lo automatizas, entonces cada mes este ACL va a obtener información otra vez y va a hacer el análisis según lo que tú has requerido. Y esta información tú lo puedes reportar, pues, por ejemplo, en Business Analytics, ¿no? Que es tipo un PDF o un PDT, pero que tiene, digamos, una presentación mucho más visible, ¿no? Con ventanas, con alternativas, con proyecciones, con escenarios. Entonces, de esa manera, tú estás utilizando las técnicas de auditoría asistidas por las computadoras, ¿no? Y entonces, con el tiempo, la mayoría de información lo tienes que evaluar de esta manera. Eso va a suceder, ¿no? Ese es el futuro próximo, digamos. Ok, las evidencias digitales ya lo vimos, ¿no? Entonces, como yo les comenté, esta forma, digamos, de obtener información va a evolucionar. También ya hay cierta inteligencia artificial en auditoría, ¿no? Hay blockchain, hay, como les digo, minería de datos. Todo esto para la auditoría, no solamente forense, ¿no? Obviamente, para todos los tipos de auditoría. Entonces, es eso, ¿no? Lo que se hace en el día a día. ¿Quiénes ya utilizan? Los bancos, las empresas extractivas, la mayoría de empresas, ¿no? No tienes que tener, digamos, muchos recursos, porque estos software, digamos, también tienen mucha competitividad. Entonces, hay N software, ¿no? Que tú lo puedes aplicar para que puedas realizar una auditoría, digamos, más preventiva, no tanto correctiva. Te va a alertar los fraudes antes que puedan suceder, ¿no? Eso, digamos, es la cultura preventiva de la auditoría forense. Y ya para terminar, chicos, vamos a hablar de la preservación de las pruebas y la cadena de custodia. Es decir, cuando yo estoy realizando una investigación forense, recibo la evidencia, luego tengo que registrar en un sistema, ¿ya? Tengo que marcarlo, registrarlo y terminar el proceso con una debida custodia, ¿no? Como en el tema judicial también, ¿no? La información se puede perder, lo pueden disponer, etcétera, etcétera. Y como esta información es de importancia, tiene que haber canales o formas de custodiar esta información. Por ejemplo, hay un software que se llama TeamMate. Este no es un software que, digamos, como el ACL, ¿no? Que te obtiene minería de datos, sino esto es un software de custodia para que tú administras todo tu tipo de información. La psicología forense de alguna manera ya lo estuvimos viendo, por ejemplo, en la criminalística, ¿no? Hay ciertos rasgos, por ejemplo, en la grafología, hay ciertos rasgos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿quién practica esto? También el auditor forense. Si hay casos muy específicos, hay que tener un especialista, ¿no? Un psicólogo forense. Va a depender de los casos, ¿no? Va a depender mucho de los casos. Puedes tener investigaciones fraudulentas que tengan estas características, ¿no?
del defraudador, por ejemplo, que tiene un entorno psicológico distinto o particular. Por ejemplo, le realizas interrogatorios y simplemente te va a negar, ¿no? Entonces ahí va a entrar el psicólogo. Tiene que hacer ya otras pruebas, digamos, otro tipo de acceso a la información. Al final, el defraudador, pues, va a tener que realizar una catarsis, ¿no? Y finalmente va a contar toda la historia, ¿no? De lo que ha sucedido o de lo que ha pasado, ¿no? Ya, chicos, para terminar, si ustedes estarían o están trabajando en su día a día, ya sea una institución pública o privada, y detectan algún red flag o algún indicio de fraude, ¿a quién le reportarían? ¿Qué sería lo más indicado? Aquí puede haber dos caminos, ¿no? Si tú tienes un canal de denuncia, lo lodable es hacer el reporte a ese canal de denuncia. Y si no tenemos el canal de denuncia, hay que reportarle al jefe inmediato. Cada empresa tiene sus políticas, pero digamos, es la más usual. Obviamente, si tú tienes un fraude, no vas a reportarlo a la policía, ¿no? Tampoco a los tribunales. Primero tienes que reportar a tu supervisor inmediato o al canal de denuncia, ¿no? Ese es, digamos, lo más dable. Cuando ustedes se topan con fraudes o indicios de fraudes, tienen que estar alerta, ¿no? Para ver a quién le reportan. Y tal vez también pueden hacer consultas. Si hay algunas compañías que ya tienen políticas, te dicen, si en el caso yo tengo un reporte de fraude, si no tengo un canal de denuncias, ¿quién es la persona al que yo puedo reportar? Entonces la compañía algunas veces lo define. Si no lo ha definido, hay que reportar al jefe inmediato, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con estos temas. Profesor, ¿y si el jefe inmediato es el que tiene los indicios de fraude? Claro, si es el jefe inmediato al supervisor siguiente, ¿no? E inclusive directamente a la gerencia general, ¿no? Eso, chicos. Lo que les quiero comentar es que el producto, el PA, es similar a la evaluación del PA1, pero las preguntas de cuestionario solamente van a venir 2 para desarrollar. Por lo tanto, la cantidad de 1 hora ya estuve conversando, digamos, es lo óptimo posible. Como la vez pasada vino 5 preguntas para desarrollar, tal vez ustedes tuvieron alguna limitación de tiempo. En cambio, ahora no. Solamente va a venir 2 preguntas de desarrollo. Otra vez insisto, chicos, va a venir lo que hicimos, de lo que estamos haciendo en clases, de los casos prácticos, de este caso en discusión, por ejemplo, similar a este, básicamente de las diapositivas y algunos otros casos de la guía, ¿no? Pero digamos en menor cantidad, pero lo más importante de lo que estamos conversando. Todos estos temas nos va a ayudar para ya hacer los casos prácticos en la unidad 3 y luego en la unidad 4. Ahí ya vamos a ver fraudes que han sucedido, cómo se han investigado y qué repercusiones penales, por ejemplo, han tenido. ¿Ya? Eso básicamente, chicos. ¿Alguna pregunta ya para terminar? Estamos sobre la hora. Sí, coméntanos, Tania. Profesor, buenas noches. Disculpe, quería comentarle acerca de mi caso sobre el producto académico número 1. Le llegué a escribir por WhatsApp y sin embargo no tengo respuestas de lo que es soporte, ¿no? Sí, no te preocupes. Es un error del sistema. ¿Cómo haría, profesor, para subsanar esa nota? No te preocupes, Tania. Soporte digital va a tener que enmendar ese detalle en particular y máximo mañana o pasado te voy a... Soporte digital seguro te va a dar un correo para que tú puedas realizar el examen. Ya, está bien, profesor. De todas maneras le voy avisando. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Ese es un tema más de TI, ¿no? No te preocupes. Ok, chicos. Cuídense. Ok, profe, buenas noches. Nos vemos. Gracias. Revisen, por favor, su diapositiva. Más que eso, no se compliquen. Yo tampoco les quiero complicar.
La idea es que ustedes se lleven lo esencial, ¿no? La grabación también ya está en cada uno, bueno, todas las grabaciones se guardan. Ahora mismo voy a detener la grabación. Si ustedes quieren repasar y ver otra vez los temas que hemos visto, lo pueden consultar.